Para iniciar ya nuestra programación en el PLC, vamos a hablar de las memorias. Esto es muy importante porque en la programación todo está basado en variables que al fin y al cabo terminan siendo memorias, parte de la memoria, ¿ya? Entonces, ya habíamos visto a la CPU. La CPU internamente obviamente tiene un procesador, ¿ya? Y tiene también los chips de memoria que deben de tener esta forma. Estos chips vienen incrustados en los PLC. De hecho, son transistores, ¿no? Están hechos a base de transistores. Son algo así como celdas que pues se pueden energizar o desenergizar para emular un bit, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre esto. Bueno, obviamente, como toda CPU, de hecho un PLC es una CPU, pues tiene memorias RAM y tiene memorias ROM, ¿ya? Las RAM funcionan igual que en cualquier computadora, ¿no? Poseen capacidad de lectura-escritura, pero cuando se quita la energía eléctrica, pierden los datos que tienen. Entonces, esto de acá son memorias temporales, ¿no? Volátiles. En cambio, hay otras que son la ROM, que es así, poseen capacidad de lectura y no de escritura, ya la ROM, pero estas memorias sí que almacenan de forma permanente, incluso si la alimentación eléctrica desaparece, si se desconecta, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos dos grupos, las de la RAM, ¿sí? Que obviamente tenemos la RAM estática, RAM dinámica y cada una de ellas pues tiene sus propiedades. De la memoria RAM no vamos a hablar porque, digamos, maneja el PLC internamente, ¿ya? De la ROM sí que vamos a hablar específicamente del apartado de la EPROM, ¿ya? Obviamente la ROM también tiene sus subdivisiones, ¿ya? Por ejemplo, aquí la ROM de máscara, ¿no? Dice programada de forma permanente en el proceso de fabricación. O sea, cuando los PLC salen ya de fábrica, ¿no? Tienen ciertas partes de memoria que utilizan para que el PLC, digamos, pueda operar correctamente, ¿no? Entonces, esas partes, eh, digamos, ya están guardadas en estas memorias. Las memorias que a nosotros nos interesan, porque con esas vamos a trabajar las variables cuando hagamos programación, son las EPROM. Estas EPROM, ¿ya? Pueden ser reprogramadas, dice, ¿ya? Si antes se borra su programa existente. Es decir, con estas memorias podemos programar, ¿no? Las veces que queramos un PLC, ¿ya? Lo pueden hacer por borrado eléctricamente o mediante ultravioleta, ¿ya? Dependerá de la tecnología con la cual se ha fabricado, pero esencialmente están en la EPROM. Entonces, ya centralizados en qué parte, digamos, de memorias está todo lo que vamos a trabajar en la programación. Ahora sí, vamos a ver específicamente qué es una memoria, ¿no? Una memoria es la parte de un sistema que almacena datos, obviamente, ¿ya? Almacena datos, pero de forma binaria, ¿ya? Las memorias, dice, están formadas por matrices de elementos de almacenamiento, que pueden ser latches o condensadores. En otras ocasiones también transistores, ¿ya? Entonces vas a encontrarlos como chips de este tipo y obviamente internamente tienen algo así, como celdas, ¿ya? Como celdas. Cada celda sería pues un condensador, un latch o un transistor, ¿ya? Dependerá de cómo está fabricado, pero son celdas. Estas celdas se energizan, ¿ya? Algunas se energizan, algunas no, para dar un código binario. Y ese código binario representa obviamente un número, ¿no? Básicamente un número o un código que pueda ser interpretado de alguna manera. Entonces, tenemos, eh, digamos, tres ejemplos ya de capacidades de memoria. Por ejemplo, acá hablamos del byte, ¿ya? El byte tiene 8 bits.
Un espacio de la matriz se llama bit, obviamente, es un 1 o un 0. Se energiza o se desenergiza. Entonces, tenemos el byte. El byte conformado por 8 bits, tal como lo estás viendo acá. También tenemos el nibble, ¿ya? El nibble es de 4 bits, es la mitad de un byte. No se suele utilizar mucho, pero bueno, aquí está también. Y el otro es el bit, obviamente, ¿no? Que solamente es una celda, ¿ya? Muy bien. Entonces, hay memorias, por ejemplo, también de 8 bytes, ¿no? ¿Cómo sería una memoria de 8 bytes? Así como está dibujado acá. ¿Por qué 8 bytes? Pues obviamente porque hay 8 de estos, ¿no? Entonces, una memoria de 8 bytes tendría esta forma de celda. La B dice una memoria de 16 nibbles. 16 nibbles son estos. Sería así, ¿no? 16 nibbles, ahí está. Y una memoria de 64 bits sería así, ¿no? Su diagrama, ¿ok? Muy bien. Ahora, te hago una pregunta, mira. Supongamos que tenemos una memoria de 8 bytes, o sea, esta. Ahora, aquí, si te das cuenta, hay un número, hay una numeración. Esta numeración es de los bytes, ¿sí? Por ejemplo, este es el byte 1, este sería el byte 2, byte 3 y así hasta el byte 8, porque la memoria es de 8 bytes. Ya, esta numeración de los bytes se le llama dirección, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta que está pintada de amarillo, este byte pintado de amarillo sería el byte ubicado en la dirección 4, ¿verdad? Porque obviamente está aquí, ¿no? Sí, el byte 4 sería esta, amarillo, de la memoria de 8 bytes que es toda la celda. Bien, por ejemplo, este amarillo, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo sería este amarillo, este bit que está pintado acá de amarillo? Sería un bit ubicado en la dirección 6 y en la columna 4 de la memoria, ¿ok? Dirección 6, columna 4. Ese sería el bit, ¿sí? Así se lee. Es la forma correcta de leer, ¿ya? Por supuesto, en los PLC vienen memorias mucho más grandes, ¿sí? Por ejemplo, acá, mira, tenemos varias placas, ¿no? Como ves, que en realidad son matrices de memorias similares a estas, pero pues tienen más filas, más columnas, ¿no? Y evidentemente más plaquitas de memoria, ¿no? Entonces, ya son memorias más grandes, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a ver las identificaciones, ¿ya? En un PLC, por lo general, existen tres indicadores, perdón, direccionamientos, identificadores principales, aunque obviamente hay otros que ahorita vamos a ver, pero los tres principales son las de entradas y las de salidas Q y las de operando, que son las de memoria, marcas internas, que son las M. Algunos PLC tienen las salidas como O de output. En el caso de Siemens es Q, ¿ya? Entonces, la letra es importante. Cada vez que veas una I en una memoria, quiere decir que es una de tipo entrada, input. Entonces, son, digamos, memorias de entrada, ya, al PLC. Cuando veas Q, son de salida. Y cuando veas una M, son de internas, marcas internas, ¿ya? Ahora, el número que continúa al lado de la I es la dirección, es decir, lo mismo que hacíamos acá, ¿no? Por ejemplo, esta dirección 4, ¿sí? A eso se refiere, al byte, ¿no? Correspondiente. Por ejemplo, aquí dice I10, es una entrada, ¿sí? En la dirección 10, o sea, empieza en el byte 10. Ahora, aquí falta algo todavía, ¿ya? Que es el tipo de dato, que todavía no se ha puesto. Solamente está puesto el nombre, ya sea de entrada, de salida o de memoria, y la dirección, la numeración de la dirección. Pero ahorita vamos a ver los tipos de datos, ¿ya? Bueno, aparte de estos tres principales, existen las T y las C, que representan a temporización. La temporización, aquí dice temporización, pero también las C se forman como cuentas o contadores,
¿ya? Bueno, entonces solamente para identificarlos a las memorias de esta manera. Input, output, salidas Q y internas M, ¿ya? Ahora sí, vamos a los tipos de datos. En un PLC existen 4 tipos de datos. Aunque en realidad, claro, estas son las principales porque existen otras como las string, las temporizadores también, ¿no? Las de tiempo, que esas los vamos a ir viendo cuando estemos avanzados ya en el curso, más adelante. Pero las principales son estas 4, estas que estás viendo acá. Las que son booleanas, las que son de tipo byte, las de word y la doble word. Las booleanas son bits, o sea, es un bit, es 1 o 0. Esos son sus únicos valores que pueden tener, 1 o 0. Las de byte son de 8 bits, ¿no? O sea, a esta se le llama lo que habíamos visto acá, ¿no? Un byte, ¿ok? 8 bits. Ese es el otro tipo de datos, ¿ya? Entonces, si tiene 8 bits, si pasamos de código binario a decimal, podemos tener números entre estos rangos, mira. Si consideramos el signo también sería un bit, entonces quedarían 7 bits. Si tú transformas los 7 bits en un número decimal, o sea, de binario a decimal, vas a tener de menos 128 a 127, ¿ya? Entonces, si tú tienes un número que quieres utilizar, un número, ¿no? Decimal, eh, digamos que quepa en este rango, puedes usar una memoria de tipo byte, un tipo de dato byte. Si no, pues tienes que usar otro, ¿ya? Pero si no, puedes usar este byte, si está en este rango. Ahora, si no hay signo, ¿no? Es decir, si un bit no lo usas de signo, o sea, los 8 bits los utilizas para el número, entonces puedes llegar de 0 a 255 en decimal. ¿M? Entonces, si yo tengo un valor de 100 que quiero usar, ¿no? Por ejemplo, tengo un 100, entonces lo puedo utilizar con un tipo de dato byte, ¿ya? Pero si tengo un 500 ya no me sirve el byte, ¿verdad? Para eso tendría que aumentar. El otro tipo de dato es el word. El word es 2 bytes, ¿ya? Entonces, quiere decir que tiene 16 bits. Entonces, si hacemos lo mismo para números, o sea, transformando a decimal, si es con signo, llega de menos 32.768 hasta 32.767. Y si no tiene signo, de 0 a 65.535. Este abarca más, ¿verdad? Porque es un tipo de dato más grande, son 2 bytes. Y si tienes números más grandes todavía, puedes usar este, que es doble word. Como es doble word, son 4 bytes, ¿verdad? Entonces tiene 32 bits. Si esto lo representamos en código decimal, vamos a tener estos números, ¿eh? Enormes números, ¿ya? Bueno, entonces estos son los tipos de datos principales, ¿ya? Ahora sí, vamos a hacer una prueba. Mira, ¿cómo lo lee el PLC? Mira, acá hay ejemplos, mira. Por ejemplo, las I para entradas decíamos que era la I, para salidas la Q, la letra Q y para las marcas de memoria las M. Muy bien. ¿Qué pasaría si yo tengo un tipo de dato tipo booleano, o sea, un bit nada más? ¿Cómo se representaría en el PLC? Muy sencillo. Se representa así. Primero una I que indica entrada o salida o de memoria, dependerá. Por ejemplo, acá es una I entrada y acá hay un 0.0. ¿Por qué? Porque el primer número indica la dirección, dijimos. Entonces, la dirección es el byte en donde se encuentra. En este caso sería el byte número 0, la posición 0, el primer byte. Ya, el segundo número, separado por punto, indica el bit o más bien la posición, ¿no? La dirección en donde me encuentro, ¿no? Perdón, la columna, ¿verdad? Por ejemplo, acá mira, este bit, ¿cómo lo representábamos? Dirección 6, columna 4, ¿verdad? Dirección 6, columna 4. O sea, byte 6, columna 4 es el bit.
Esos números, 6, 4, se representa para un bit, sería I 6.4 si fuera una entrada, ¿verdad? 6.4. Asimismo se representa aquí tanto para salidas como para memorias. Los booleanos se representan así. Esta es su sintaxis, ¿ya? Muy bien. Un dato interesante, ¿ya? Es que para los PLC 1214, por ejemplo, de Siemens, esto depende de cada PLC, lo puedes ver en el manual de cualquier PLC que utilices, pero en los PLC de Siemens, por ejemplo, en los 1200, ya las entradas, las input, puede llegar hasta 1024 bytes. ¿Qué quiere decir? Si un byte tiene 8 bits, entonces 8 por 1024, ¿sí? Probablemente me dé unos 8100 y tantos quizás. Entonces podrías usar 8100 y tantos entradas booleanas. ¿Mm? Y salidas igual, 8100 y tantos salidas booleanas, con un PLC 1200. ¿Mm? Entonces es bastante, ¿no? Es bastante. Son muchas entradas, muchas salidas, casi 8000 entradas, 8000 salidas. Obviamente, si tienes un PLC de menor gama, será menos, ¿no? Y si tienes un PLC, por ejemplo, un 1500 que es más alto, pues podrás utilizar mucho más, ¿ok? Entonces, solamente como un dato, ¿ya? Y las marcas, mira a dónde llega. Entonces, cuando hagamos programación y estemos usando, por ejemplo, muchas marcas, ¿ya? Muchas marcas, no hay que preocuparnos por la cantidad de marcas que usemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mira cuántas podemos usar, 8192 bytes, ¿sí? Es una cantidad enorme, ¿no? De memoria que puedo utilizar, ¿ya? Bueno, eso es un dato nada más interesante. Ahora sí, vamos con los otros tipos de datos del PLC. Dijimos que los únicos que existen son estos, ¿no? Los más básicos, los cuatro. Pero en un PLC, si bien existen estos cuatro, están representados de diferente forma. Por ejemplo, hay una que se llama sint. Sint es básicamente un número entero, pero con signo, ¿ya? Y hay otros que dice usint. Es lo mismo, un número entero, pero sin signo, ¿ya? Y que este de acá son bytes, ¿ya? Acá puedes ver la representación. Esto obviamente es un byte. O sea, las sint son bytes en realidad. Las usint también son bytes. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que uno lleva signo, el otro no, ¿ya? Entonces, si este lleva signo, el rango es máximo hasta acá, en decimal, ¿sí? Acá te pongo un ejemplo. Si es 00101100 y el primero es en signo, ¿no? El 0 es más, entonces sería en decimal más 44, ¿no? Bueno, ¿cómo se representa un sint? Muy sencillo, mira. Eh, ya sea con que sea entrada, salida o marca, por ejemplo, si es marca, sería una M. La primera letra indica la, eh, el tipo, ¿no? O sea, entrada, salida o marca. La segunda letra va a indicar si es un byte, un word o un doble word, ¿ya? En este caso dice B, quiere decir que es un byte, un byte. A eso se refiere. Y 40 es la dirección, ¿no? Ahora, una aclaración. Cuando tú lees una variable, en este caso, por ejemplo, de tipo byte, mira lo que ocurre. Si te estás usando marcas, estoy usando la MB40, ¿ok? Quiere decir que estoy en las memorias de M, de las M de marcas, estoy usando un byte en la dirección 40. Si quiero usar otra, la siguiente sería el 41, ¿verdad? Porque estos se direccionan de byte en byte. ¿Ya? Lo mismo va a pasar en la usint, ¿no? La forma de representación en el PLC es la misma. Ahora, pero mira aquí, vamos a ver la diferencia aquí. Aquí hay entero y u entero. Quiere decir que este es un número entero y este es un entero pero sin signo. ¿Ya? Este es con signo, sin signo.
Un entero, un tipo de dato entero en el PLC es de 2 bytes, ¿da? Es decir, es un word, porque tiene 2 bytes. Este de acá, word, son los int, los tipos de dato int y uint. Aquí incluso se puede ver, ¿no? Son 2 bytes. Los rangos pueden llegar a estos números, ¿ya? Acá hay un ejemplo. De igual forma acá, ¿no? Acá sin signo, así que el número es más grande. Ahora, mira aquí. M, aquí hay ejemplos de dirección en el PLC. M de memoria, W de word, o sea, de palabra, 2 bytes, ¿ya? Y el número es la dirección. Ya. Si estoy usando la MW48, el siguiente que debo utilizar, ¿cuál sería? El MW50. ¿Por qué? ¿Por qué no el 49? Porque aquí, al usar esto, ya estás usando el 48 y el 49, los 2 bytes. Porque recuerda que el entero es de 2 bytes. ¿Mm? Entonces acá, de 2 en 2, ¿ya? Eso es bien importante en el PLC. Luego está la UINT. Lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo, solo que el signo no hay. Hay otros que son las DINT y la UDINT. También son para números enteros. Uno con signo y otro sin signo, ¿ya? Al ser DINT y UDINT, estas ya son de doble word. Ambas son de doble word. Quiere decir que usa 4 bytes. Aquí está. Los números obviamente son más grandes, acá hay ejemplos. Y la representación es, si es M es de memoria, D doble word. La D es de doble word, ¿ya? Y obviamente la dirección. Y como usan 4, acaba de 4 en 4, ¿ve? 62, 66, 70, 74, ¿ya? Ahí está. También existen las de tipo real, ¿ya? Las de tipo real. Las de tipo real también son de doble word, ¿ya? Porque acá están 4 bytes, ¿ok? Doble word. O sea, se representan igual que estas, ¿no? MD también acá, ¿sí? También va de 4 en 4. ¿Cuál es la diferencia? Pues este es de tipo números enteros y este es para números reales, o sea, con punto decimal, ¿ya? Todos estos de amarillo son la parte entera y todos estos de azul son la mantinza o la parte decimal, ¿verdad? Listo. El primer bit sí es de signo, ¿ya? Entonces puedes llegar hasta estos rangos de valores, ¿ya? Hasta este rango de valor. Y existe una más grande todavía, que es la L real, ¿ya? La L real es el doble de la real, es decir, tiene 64 bits. Estos son para números muy grandes, ya muy gigantes, ¿ya? Entonces tienen mayor alcance, te das cuenta. Su representación, aquí sí, como no corresponde a ninguno de estos, ni es bool, ni es byte, ni es word, ni es doble word, la L real es el doble de la doble word. No tiene representación, así que se representa así, como si fuera un digital, ¿ya? Como, perdón, un booleano, perdón, como si fuera un booleano, ¿ya? Esa es una característica propia del L real, ¿ya? Bueno, aquí hay un resumen, ¿ya? De los tipos de datos, booleano, byte, word, doble word, el tamaño de cada uno en bits y el rango en decimal, ¿ok? Aquí hay unas que dice string time, de esas vamos a hablar más adelante, ¿ya? Por el momento nos interesan las más sencillas, bool, byte, word, doble word, entero, doble entero, usint, uint, udint, real y L real, ¿ya? De las que ya hemos hablado. Muy bien, entonces ahora sí ya podemos iniciar nuestro trabajo en el PLC.